Antes de que pasemos al debate, quiero deciros que todas las cosas buenas de este documental son debidas a toda la gente que ha colaborado, a un equipo de gente muy joven que lo han hecho en su tiempo libre, porque las tareas parlamentarias os puedo asegurar que nos llevan el horario laboral, pero bien crecido. Y sin embargo, el equipo fue quien dijo: Maite, lo vamos a hacer el documental, tenemos algo, podemos hacer. Los fallos son más bien debidos a mí y nos habría gustado hacer mucho más, pero no teníamos producción. La gente realmente ha sacado tiempo de donde ha podido para poder montar el documental. Es un primer documental, ojalá vengan muchos más, pero desde luego hay que ir dejando cosas. Así que espero, lo hemos hecho con nuestra mejor intención, con lo que teníamos a mano. Era muy difícil conseguir ciertos materiales. Hemos peleado mucho con ETV y nunca hemos conseguido poder comprar. O sea que tuvimos que organizarnos pues con aquello que podíamos conseguir. Y gracias a Justi, que está aquí, que lo va a contar su parte, pues hemos podido completar el documental y darle el contexto que era necesario. Muchos de vosotros habréis sido muy importantes en el documental, pero también pensábamos que en estos tiempos un formato más breve y un formato que pensáramos en la gente más joven, pues era lo óptimo. Y por otra parte, los tiempos de grabación fueron 2 días. Uno durante la pandemia y otro antes de que cerrase Lagún, que pudieron escaparse el equipo de grabación. Esto es lo que os puedo decir, que lo hemos hecho con todo el cariño y que vamos a hablar ahora de esto y de otras cosas. Muchas gracias. Muy vista. Carlos, empieza tú. ¿Y qué quieres que te diga? Bueno, no, en fin, te felicito por la iniciativa, sobre nuestra iniciativa. Ya que me invitas a empezar, justamente creo que lo voy a hacer sobre la curiosa paradoja que hay en que en esta época que tanto se habla de memoria, pues justamente basta ya, creo que ha sido, me parece que esto se puede demostrar objetivamente, documentalmente, la iniciativa más maltratada y deliberadamente olvidada de las cosas que ha habido, no solo en el País Vasco, sino en España en general. Es decir, la atención que se le ha dedicado es mínima, ¿no? Y de hecho, bueno, pues de alguna manera es inevitable, han pasado ya 25 años, mucha de la gente que estuvo ahí pues, ha muerto, otros ya son muy mayores. A mí justamente me gustaría subrayar, estoy de acuerdo, por supuesto, que el liderazgo de Fernando, de otras personas, pues fue clave, pero me gustaría subrayar justamente ese carácter que tuvo hasta ya de verdadero movimiento cívico, en el que participaron centenares de personas. Aquí lo recordaréis muy bien, una de las primeras cosas que hicimos cuando convocamos la manifestación aquella de febrero fue pedir a la gente que diera su nombre para hacer un anuncio colectivo en el Diario Vasco. Y conseguimos cientos de firmas muy rápido. Y ahí aparecieron, en el Diario Vasco, con nombres y apellidos, en plena escalada de no solo de ETA, sino de la Kale Borroka en aquella época, gente que ponía sus nombres y sus apellidos para que se supiera que ellos convocaban esa manifestación. Y fue así. Y bueno, quizás estamos más acostumbrados a esa manera más tradicional de los liderazgos fundamentales. Evidentemente los liderazgos son muy importantes, pero son condición necesaria, pero no suficientes, y detrás, como fue el caso nuestro, pues no se hubiera agrupado tanta gente y con tanta generosidad y tanto entusiasmo y tanto valor en muchísimos casos, ¿no? En fin, para no alargarme mucho, lo curioso quizás, aunque esto suene un poco melancólico, es que yo creo que casi todos los que participamos en aquello, y creo que contribuimos mucho a la derrota de ETA, cosa que por cierto jamás se admite, basta con que veáis cualquiera de los muchos análisis que se hacen sobre cómo acabó ETA. Bueno, pues ETA acabó pues, gracias a las fuerzas de seguridad del Estado, sin duda alguna, a las reformas legales que se hicieron contra el terrorismo fueron muy importantes, a los jueces y fiscales que a diferencia de ahora hacían su trabajo también. Nunca se menciona el papel de los movimientos sociales o grupos, quitando, claro, los típicamente pacifistas, y luego, porque estos son los que encajaban más en eso que Fernando explica también, de ese pacifismo más o menos, en fin, de alamaos los unos a los otros, ¿no? El político que nosotros representamos y que de manera pacifismo, que era beligerante por la democracia, pues ha sido ignorado.
Creo que muchos pensábamos que eso era el comienzo de algo nuevo y, a sorpresa, 25 años después te das cuenta de que fue el final de algo. Y que la normalidad, curiosamente, que tanto nos han dicho, que es la que se instauró pues, con, en fin, las negociaciones de Guiguren con Josu Ternera y todo lo que vino detrás, que eso era la normalidad, y resulta que la normalidad era nuestra desaparición. Es decir, que bueno, que esto que luego que llamábamos, que en realidad también fue un término inventado un poco en el ámbito de Bastallá, ¿no? El constitucionalismo vasco, que luego todo el mundo se apuntó cuando estaba de moda, luego todo el mundo huyó cuando dejó de estarlo. Pues claro, se ha pasado a ser una etiqueta vacía, ¿no? O sea, no designa nada políticamente significativo hoy en día, ¿no? Y ya sabéis, en fin. Luego, como esto no quiero yo monopolizar ni mucho menos, ya hablaremos, es también muy interesante para hablar de lo constructivo que fuera tan decisivo, como bien ha señalado también Ignacio, el premio Sájarov, y que ahora sea también las instituciones europeas las que nos están en parte dando la esperanza de que podemos salir de la actual en fin, situación de degeneración absoluta de las instituciones, ¿no? De la democracia en España. Y bueno, pues con eso ya quiero que te vale. Bueno, antes de pasar la palabra a Justi, lo que os quiero decir es que en el folleto tenéis un QR que os lleva a toda la información que hemos ido recopilando en una página web. Ahí tenéis fotos, estas fotos no profesionales, de las andanzas que teníamos en Bastallá. También os digo que si alguno de vosotros entra, ve y piensa que tiene otro material o material de lo que haya salido en medios de comunicación, como esa lista, en fin, si alguno de vosotros tuviera cosas que pudiéramos poner en la página web, estaremos encantados de enriquecerla. También dentro de la página web quiero que sepáis que hay la grabación de una conversación entre Vargas Llosa y Fernando al hilo durante la pandemia en el aniversario del premio Sájarov. Hay también una exposición excelente con la mirada de Justi Koch, de su manera personal de elegir unas fotografías y de darles un sentido a la mirada que él como fotoperiodista tiene de todo el periodo convulso en que elige las fotografías. Tiene más materiales, tiene también la reproducción en facsímil de las revistas, tiene muchas cosas, tiene el folleto, por supuesto, que hicieron José Mari y Roberto. O sea, hay mucho material que hemos ido poco a poco acumulando en la página web, que vamos a buscar una manera de poderlo transportar. Se lo daremos, por supuesto, al Centro Memorial también, para que lo que vamos acumulando desde hace ya varios años pues, pueda servir a gente más joven o a investigadores del futuro, en fin, que pueda servir en algún momento porque nunca se sabe. Es como lo de Natalia Ginzburg, ahora se lee mucho más que cuando escribía ella en vida, nunca se sabe. Entonces, por si acaso, nosotros estamos alimentando la página web. Si vosotros tenéis alguna foto, algún material, pues encantados. Y a las 19:40 ya el documental está en abierto. Os diré que en el preestreno había bastantes profesores universitarios que vinieron. Vino mucha gente joven en Madrid. Más de la mitad eran jóvenes. De distintos tipos, además, de distintos colores políticos. Aquello fue muy interesante. Y algunos de los profesores querían empezar a utilizar este documental en sus clases con los alumnos. A mí me parece que eso que es muy interesante. Estaba además María, venía con gente del CEU, otros profesores que eran de otras universidades. Bueno, oye, en fin, todo puede ir bien, nunca se sabe, ¿no? Pues yo, ya sabéis, yo soy la optimista del grupo. Bueno, no digo más, le paso a Justi la palabra. Buenas tardes. Bien, yo solo tengo palabras de agradecimiento hacia Maite, que ha contado con mi trabajo. Las fotografías que están aquí en realidad son fruto de un trabajo de alguien que debía estar en mi lugar, que es Juan Vadillo, que es quien realmente se ha ocupado de hacer una selección de 400 fotos que le mandé en su momento a Madrid y, bueno, y él se ocupó de recuperar aquello que podía articular este documental de la forma más sensible y más grata a su vista. Bueno, yo preferiría no hablar porque me expreso mucho mejor con imágenes, como pueden entender, y el lenguaje prosaico no es algo en lo que me sienta muy cómodo. Prefiero que las personas que ven mi trabajo pues, puedan llegar a sus propias conclusiones simplemente con la visualización de las fotos que yo he hecho a lo largo de mi carrera como fotoperiodista.
como muchos de mi generación, no fue un tema vocacional, sino que, digamos que lo que pasó es que nos ocurrió. Éramos fotógrafos que trabajábamos en otros ámbitos, como podía ser la publicidad, podía ser la moda, pues, en fin, lo que se hacía aquí en el País Vasco, industriales y tal. Y bueno, de una manera u otra, pues acabamos trabajando para periódicos de tirada, en mi caso un periódico de tirada nacional, como era el periódico El Mundo, y pues nos vimos en la responsabilidad y la obligación de cubrir lo que fueron aquellos años de dolor y de terror en el País Vasco. Bueno, cada uno lo hicimos como pudimos, desde la sensibilidad que cada uno tenía como sujeto. Muy pocos de los compañeros que yo tuve eran gente que había llegado ahí desde el periodismo gráfico. Casi todos eran como yo, gente que habíamos intentado en general sortear esa situación como mucha gente, viviendo cada uno en nuestras burbujas y evitando aquellos terrenos en los que había una confrontación, un enfrentamiento de la sociedad pues, de una forma obligada, como hacía ETA, que aparecía, golpeaba y desaparecía, y era una cosa así continuamente. Yo no sé si hablar de mí tiene algún sentido, pero bueno, quizás sí me gustaría dejar claro que como represento en cierta manera a una gran parte de la sociedad que jugó con mantenerse en ese espacio que llamábamos equidistancia, pues yo me puedo poner como ejemplo. Antes de entrar a trabajar como fotoperiodista en el periódico El Mundo, pues la verdad es que estuve jugando a eso. Es decir, yo me mantenía un poco al margen, me movía por aquellos ambientes en los que no había ningún tipo de problema y no se hacían planteamientos de ningún tipo sobre lo que estaba ocurriendo, hasta que me puse a trabajar en el periódico y pasé de saltar de una burbuja, digamos, en la que había una cierta complacencia y estabas con gente de tu mismo palo, vamos a decirlo así, a tener que saltar realmente dentro de aquellas burbujas en las que estaba ocurriendo algo, ¿no? Y así fue durante años y años hasta que se terminó aquello. Yo en lo que escribí para Maite, en la exposición que se hizo hace un par de años en la web, expuse lo que realmente había supuesto eso para mí y aunque me está costando un dolor estar hablando así ahora, lo tengo que decir. Eso fue para mí un revulsivo en el sentido de que me hizo ver que el ejercicio de la equidistancia no llevaba a nada bueno. Cuando se cerró aquel círculo y ETA dejó de matar, yo ya lo sabía porque era periodista y entonces lo habían anunciado en el periódico, en los círculos internos y todo eso y bla, bla, bla. Y sencillamente pues, lo oí por la radio volviendo a casa. Y ya está, ya lo sabía y lo oí por la radio. Y aquel fue el detonante que me hizo darme cuenta de que algo no marchaba bien, porque en aquel momento fue cuando yo me fundí. Me derrumbé emocionalmente y dije, joder, aquí ha pasado algo, aquí ha estado pasando algo y yo no me he dado cuenta. He estado mirando hacia otro lado y no me he dado cuenta. Eso de jugar con esos códigos deontológicos del periodismo, de la equidistancia y de mantenerte al margen y simplemente recoger la información y ponerla así delante de una forma aséptica o fría, no sé cómo llamarlo, no funciona. A mí no me funcionó y la verdad es que fue un shock para mí. Por eso estoy ahora aquí diciendo esto, porque le tenía que echar un poco de coraje y aparte de colaborar con Maite,
creo que lo que más ha aportado en este trabajo es lo que estoy haciendo ahora, justo lo que estoy diciendo ahora. Haber tenido la fuerza para decirlo. Así que muchísimas gracias, Maite. La cosa es que Juan y Justi no se conocieron en Madrid. Habían trabajado juntos y tuvieron una comunicación absolutamente instantánea. Es como que compartían mirada. Sí. Juan Vadillo. Juan Vadillo. Juan Vadillo es el documentalista, el que cogió mis fotos. Lo abrumé con una barbaridad de fotos, con 400 fotos, no sé si lo acabo de decir. Y él hizo una selección, la verdad, extraordinaria, que ya ven que no son muchas, ¿no? Pero cuando vi el documental, que me lo mandaron, no sé, estaba en YouTube, ¿no? Cuando lo vi en YouTube me quedé sorprendido porque de golpe me encontré con un personaje, con una persona, con un alma gemela que había recogido mi forma de ver las cosas con una sensibilidad concreta que no puedo traducir en palabras, simplemente es la mía, que se ven esas imágenes, y él lo había cogido y había extraído y había dicho, este es Justi y su forma de aproximarse a esta historia, ¿no? Una suerte de sensibilidad, pudor, no sé cómo definirlo, por eso hacemos fotos, porque no sabemos definir nada los fotógrafos. Así que y ya está, dije, inmediatamente pensé que éramos dos extraños muy próximos. Le conocí luego en Madrid y dije, joder, tío, no sé cómo lo has hecho, pero es que si yo no lo hubiera hecho mejor. Eligió las fotos que yo hubiera elegido. O sea, dije, no sé, me joden haberle visto aquí. Sí. Bueno, no ha podido venir. Sí. Ya, porque realmente es el que debía estar aquí. La verdad es que él ha sabido coger lo más esencial de mi forma de ver aquello. Bueno, gracias. Bueno, Juan no ha podido venir porque trabaja muchísimas horas, tiene que atender toda la comunicación de la delegación, en fin, tiene que atender muchísimo trabajo cada día y bueno, desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte y el agradecimiento porque lo ha hecho todo en su tiempo libre. O sea, y no tiene mucho. Así que bien por Juan Vadillo, por su primer trabajo, se ve que tiene una mano extraordinaria. Y yo ya quiero pasarle también la palabra a Ignacio. Ignacio, no te hago ni pregunta. Buenas tardes. Corres el riesgo de que me ponga a hablar y no pare. Vale. Bueno, yo, creo que si estoy aquí es porque... Sí, creo que si estoy aquí sobre todo es porque el reportaje se ha rodado en la librería Lagún, pero en fin, veo muchísimos, entre otros todos los que habéis aparecido en el documental, que podréis hablar de Basta Ya con la misma razón y seguramente con ideas también de fondo sobre... Pero en fin, ya que tengo la palabra, yo a ver si soy capaz de resumir las dos cuestiones que viéndolo y recordándolo y analizándolo me han venido a la cabeza, ¿no? La primera se destaca muy bien en el documental, es la idea de que lo nuevo de Basta Ya es que no solo es una organización que protesta por los crímenes, sino que denuncia la causa de los crímenes y a los causantes de los crímenes. Lo que no se dice, es más, cambia el objetivo. El objetivo de las movilizaciones hasta entonces era la paz. Yo creo que con Basta Ya lo que aparece como elemento de movilización es la libertad que se nos estaba arrebatando. Para verlo desde ahora, desde también de los problemas que pueda haber ahora, yo creo que esto conlleva una cosa más.
conlleva el hecho, y que se me entienda, porque esto es una cosa que a veces no se entiende bien, o yo me explico mal, es que eso también supone que el objeto cambia en un sentido. Es decir, en lugar de que en primer plano esté la solidaridad con las víctimas, que sigue estando, pero lo que se pone en primer plano es la denuncia del carácter de los victimarios. Es decir, el señalar el carácter específico de las víctimas. Las víctimas, puede haber muchas víctimas de mucho tipo, algunas incluso más crueles, pero lo que hace al poner el foco en los victimarios es subrayar que lo que constituye a estas víctimas es el hecho de que existe una organización terrorista política que intenta imponer su proyecto político a través de la atemorización de la población. Yo creo que esto es el rasgo sustancial de lo que significa Basta Ya y su actuación. Digo que tiene actualidad porque a lo mejor en algunos de los debates políticos hoy presentes a veces nos perdemos en el tema del reconocimiento o no de las víctimas, si se les reconoce o no se les reconoce, que insisto, es importantísimo, pero creo que lo que no puede olvidarse, y que ese es el ejercicio de memoria que correspondió a Basta Ya y que creo que corresponde a quien hoy quiere defender la Constitución, las instituciones democráticas, es señalar cuál es el carácter, cuál es y fue la ralea de los victimarios y de si estos han cambiado desde aquellos tiempos en que ellos mismos hablaban del binomio. Los que somos mayores nos acordamos de eso, es decir, los dirigentes de HB, Tasio Orquicia y Oli Dígoras no tenían ningún pudor ni ningún inconveniente en hablar del binomio, al hablar de ETA y HB, saber si hoy en día ese binomio se ha roto o sigue existiendo. Esa sería mi primera reflexión. La segunda, sobre el papel de Basta Ya. Bueno, como en todo en la historia, al final los fenómenos se producen. Me voy a poner clásico, aquello que decía el maestro de que lo concreto es lo concreto porque es la síntesis de muchas determinaciones, ¿no? Entonces, el fin de ETA es la síntesis de muchas determinaciones también, es decir, que es muy difícil valorar. Pero es evidente que la movilización ciudadana, y en particular la movilización que protagonizó Basta Ya, tuvo un efecto considerable. No solo de despertar conciencias, de mover a la opinión pública, sino de mover también el comportamiento de las fuerzas políticas. Es decir, que el hecho de que en aquel tiempo, en aquel momento, PP y PSOE colaborasen en la ley antiterrorista y colaborasen en la dirección que lo hicieron, es decir, en la ilegalización de Herri Batasuna, una de las cuestiones fundamentales para el fin de ETA, tuvo bastante que ver con el hecho de que se encontró respaldo en la calle. Todos nos hemos olvidado, pero en el año 86, Felipe González intentó ilegalizar a Batasuna y se encontró con la enemiga general, incluido la del Tribunal Constitucional. Por tanto, quiero decir que en este sentido el papel de Basta Ya fue importante. El papel de Basta Ya, yo creo que lo que dice Carlos en el documental, lo de que Basta Ya es un poco la aportación de que antes le comentaba a Maite cuando he visto el pase a la mañana, de que es un tema, habrá historiadores que creo que habría que escribir sobre ello, el hecho de que aún en los años peores,
hubo una influencia intelectual que, aunque parecía que era muy minoritaria, pero que sirvió para fermentar lo que después fue la protesta contra ETA, ¿no? En los medios de comunicación y tal. Que a eso se unió la capacidad de unos activistas comprometidos por la democracia, vamos a ir más rápido, pero yo me atrevo a añadir, a lo mejor polémicamente, pero me atrevo a añadir que también el pacifismo, diríamos, más tradicional, que lo había precedido, y una parte del cual se incorporó a Basta Ya, también fue fermento del papel que tuvo Basta Ya. Y por último, es verdad que se nos ignora y que se intenta borrar el papel que ha tenido esto en el final de ETA, ¿no? Pero a veces nosotros contribuimos a ello también, ¿eh? Es decir, tenemos, ya sé que la situación es muy dolorosa muchas veces, que hay acontecimientos que a todos nos revuelven las tripas, que deben ser denunciados, pero, y que, en fin, el hecho del peso que sigue teniendo no ya el nacionalismo en general, sino el que siguió, el que heredó a ETA, son elementos que nos duelen, pero a veces somos nosotros mismos los que no somos capaces de valorar. Yo, que he vivido mucho esta historia de la persecución de ETA y de las primeras manifestaciones contra ETA, lo que he vivido es una época en la que lo que teníamos en la cabeza es que esto no se acababa. Que esto no se acababa. Bueno, pues lo peor de esto se acabó. Lo peor de esto se acabó. Y a partir de ahí es cuando debemos hacer todas las críticas y todas las denuncias y todos los dolores de corazón que queramos, pero a ETA le ganamos. Carlos. Bueno, al hilo de lo que dice Ignacio, estoy básicamente de acuerdo con lo que dices, pero claro, le ganamos de aquella manera. Efectivamente, lo que hubo fue una derrota de ETA por muchos factores. Nosotros fuimos uno de esos factores. Es el único que, como decía antes, yo en eso insisto, no se tiene en cuenta. O sea, ¿por qué? Bueno, seguramente por muchas cosas que a veces parecen absurdas cuando te acuerdas de ellas. Yo creo que al final incluso llega un momento en que tanto el PSE como el PP desconfían de nosotros. Es decir, a ver si esto está cogiendo una autonomía excesiva. Pero yo no me quiero meter en cotilleos de otros tiempos, aunque tiene mucho interés. Bueno, yo de hecho, es más, yo escribí un libro sobre esto, que por supuesto, como todos los libros sobre esto, cayó en el absoluto olvido antes incluso de acabar de imprimirse, ¿no? O sea, es algo casi de récord, ¿no? O sea, yo he notado, y lo he visto porque además tengo una experiencia distinta a la tuya. Yo era profesor de la Universidad del País Vasco y he vuelto a esa universidad y he visto lo que ha pasado. ¿Y qué ha pasado en la educación? ¿Qué ha pasado en la universidad? ¿Haya habido derrota de ETA? Ninguna. Ninguna. Hombre, no hay violencia, por supuesto, pero otra vez hay un rebrote que, si no es de violencia física, es de una violencia simbólica impresionante, donde los alumnos normales, que son, por cierto, la inmensa mayoría, ahí sí que han tenido una derrota, pero no es una derrota en el sentido de que, como diría, han creado una resistencia activa, han creado el desistimiento, el que la gente huye de ellos, ¿no? O sea, el hartazgo, el aburrimiento. Pero los grupúsculos de estudiantes hiperactivos que siguen de la Universidad del País Vasco son herederos de esto. Solo que ahora están pegándose entre dos facciones. Una nueva de tipo comunista que se llama OIB y los de, en fin, Ikaslea Abertzalea, que por cierto se les ilegalizó y han resucitado y aquí nadie ha dicho nada. Pero bueno, en fin, estas cosas que pasan aquí, ¿no? Constantemente. O sea, eso ha ocurrido. Entonces, en diferentes digamos, ámbitos, pues la cosa se ha transformado de una manera o de otra. Ya digo que en el caso de la educación lo que ha pasado no ha sido una victoria nuestra, lamento tener que decirlo porque me toca a mí. Hace poco lo comentaba precisamente con Pepo, la posibilidad de hacer una cosa que se nos había ocurrido, y dije, mira, hay un problema. Cuando empezamos con Basta Ya, antes de Basta Ya, hubo una vez que en la Universidad del País Vasco, entre 4 monos, literalmente conseguimos recoger 3.000 firmas de profesores. Hoy en día me apuesto a lo que sea que no consigo 20. Y creo que me paso optimista, ¿cómo 20?
Es decir, pues no, eso ha desaparecido, así de claro. Además, fuimos sustituidos por aquellos que precisamente ocuparon el vacío que dejamos cuando nos pidieron que dejáramos de dar clase, unos cuantos, ¿no? Y todo eso. Eso ha pasado, ¿no? Y claro, estamos en un momento en que, por supuesto, no vamos a comparar el nivel de terror, de persecución, de angustia a la que vivíamos en aquellos años, sobre todo los que se habían significado políticamente, pero el precio que ha habido por eso se lo olvidó. Es así, creo que es así, ¿no? Y ahora, fijaros, el gran dilema, en el año 2001, la gran discusión política, la gran expectativa era ¿ganará las elecciones autonómicas el PP o el PSE o qué ocurrirá? Ahora es quién va a ganar, Bildu o el PNV. Es así. Y esto es, y aporto encima como, con ánimo polémico, por si acaso alguien se anima, yo además creo que son capaces de hacer un segundo pacto de Estella. El primer pacto de Estella lo hicieron precisamente con las movilizaciones seguidas tras la muerte del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y ahora la ocasión política es tan propicia que vaya usted a saber. Pero bueno, como todo esto va muy rápido y están cambiando las cosas día a día, igual no, ¿no? Pero vamos, quiero decir que evidentemente ya no hay una oposición del constitucionalismo o eso que llamábamos el constitucionalismo frente al nacionalismo obligatorio. Lo que hay es nacionalismo difuso. Bueno. No es para, sí. Perdona, acabo. No quiero deprimir a nadie, o sea, simplemente digo que esto es un poco lo que yo creo que ha pasado y que creo que es bueno que lo tengamos presente, nada más. Lo que reflexionemos es muy bueno. Yo también quiero añadir dos cosas. Cuando en la Universidad Pública Vasca unos chavales montaron una asociación constitucionalista porque se animaron, vieron a los de Xacabate en la UAB y dijeron, pues nosotros también. A los muy pocos meses, 2 o 3 meses, le rompieron la cara literalmente a su líder. Romperle la cara es que le tuvieron que operar de muchísimas de las roturas que tenía. Se disolvió. Y fue un mensaje muy significativo. No os penséis que aquí podéis hacer lo que os dé la gana y que sois realmente libres. Sois libres mientras estéis en silencio. Pero si hacéis una asociación constitucionalista, os vamos a romper la cara a todos. Y ya no ha habido esa asociación constitucionalista. Hay otra cuestión, yo creo que es interesante porque Ignacio y Carlos veis dos ángulos de una situación que en el siglo XXI es compleja. Los conflictos, las dinámicas de los choques de voluntades, en un caso era una voluntad de Estado de Derecho democrático y en el otro pues un populismo ultraidentitario. Lo cierto es que tú puedes ganar y perder. La victoria del vencedor, o sea, la derrota del vencedor y la victoria del perdedor, como por ejemplo Vietnam u otros, estos son conflictos, digamos, militares, pero en conflictos asimétricos o en conflictos políticos como los que el terrorismo realiza, vale, no han derrotado al Estado, pero sin embargo, como el Estado y la sociedad española no le ha dado la suficiente importancia a la cuestión de los valores de la narrativa, tiene que venir posiblemente una nueva generación que haga esa pelea de ideas de una manera distinta a la que podemos hacer nosotros ahora mismo, pero está ahí. O sea, hemos ganado a ETA, pero desde un punto de vista del discurso, de la política, de las instituciones, de los votos, no es así. Cuando se miran los resultados electorales de 1977, lo que vemos es que está muy equilibrado el mundo de la derecha española, el mundo de la izquierda española y el mundo del nacionalismo vasco. Y ahora eso no es así y es por efecto de la violencia. Así que quiero decir que los planos de discusión, el sentirnos complacidos porque hemos vencido, digamos, la parte del asesinato, no significa que políticamente no pueda ser, al menos temporalmente, una derrota. O sea, que hay que analizar y no complacernos en esa parte primera, que por supuesto que hemos contribuido, que estemos muy contentos cuando nos tomemos el vino después, lo vamos comentando, ¿verdad? Pero hay una tarea primero de análisis que va más allá de lo que creo Ignacio has planteado y que tenemos que ampliar. O sea, empezar con el análisis de por qué, desde dónde hay que tirar, porque la calidad de la institucionalidad vasca y de la democracia vasca sigue siendo débil desde el punto de vista del pluralismo real. Cuando uno, o sea, vamos, solo tienes que decir que vas a hacer no sé qué tipo de actividad, imagina, la plaza de Hernani, y tienes de nuevo problemas.
Bueno, yo cuando estuve en Rentería, está aquí la persona que nos salvó. Muchas gracias. El comisario que tuvo que montar la seguridad cuando se estaba calentando la cosa y se estaba complicando mucho. O sea que tenemos muchas autocensuras, pero cuando te saltas las autocensuras y vas a ciertos sitios, es territorio que te dicen que no es libre. O sea que creo que hay que hacer un análisis, que tenemos que abrir el angular para el análisis, y que una de las cosas que habéis dicho sobre la sociedad civil es puro Clausewitz. Efectivamente, no, si a mí me lo dijo un militar, me lo dijo un general, el general Ballesteros, me dijo que nosotros habíamos conseguido hacer posible ese tipo de leyes que años antes habían sido imposibles. Así que, oye, un aplauso para nosotros, sí, ¿no? Yo quería decir una cosa en tono positivo para animarnos, aunque yo en general estoy bastante animado y mi problema siempre ha sido ser demasiado optimista, ¿no? Pero la verdad es que los que tenemos ya cierta edad, que creo que somos casi todos, sabemos dos cosas. Una es que casi nunca las cosas son como tú crees que van a ser, siempre son diferentes. Nunca ocurre exactamente lo que tú has hecho, pero que también, en ese esfuerzo por cambiarlas, las has cambiado. Lo que ocurre es que no las has cambiado como tú querías. Sí. Igual, afortunadamente, bueno, en este caso no creo que sea precisamente, pero algo de eso hay. Luego hay otra que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Todo lo que se haga de recoger testimonios en memoria es muy positivo, pero por otra razón, aparte de la justicia. Porque no hay sociedad que haya pasado por una situación como la nuestra que no haya tardado una generación en enfrentarse a ella. Pasó con el franquismo, o sea, ¿cuándo se empieza a hablar del franquismo, de que la dictadura, la peor época de la dictadura franquista, quiero decir, no la final? Pues la transición. ¿A cuánta gente le contaban en su casa a sus padres o sus abuelos lo que había sido para ellos los de la parte republicana a la guerra? Poquísimo, no se hablaba, había una autocensura, ¿no? Y lo mismo está pasando ahora aquí en gran parte con el asunto de ETA. Yo eso lo he visto, porque había algunos estudiantes que me preguntan, sí tienen interés, lo que pasa es que no saben nada porque no les han contado nada. Entonces, claro, pues te preguntan cosas. Y es verdad que aquí algunos lleváis escolta. Digo, pues yo los tenía entonces en la puerta del despacho y 4 o 5 más estábamos igual, ¿no? Cosas de ese estilo. Va a pasar tiempo hasta que realmente se hable de esto y hasta que haya un enfrentamiento al asunto. Y desde luego no van a ser los protagonistas los que lo puedan contar porque ya no estarán ahí, ¿no? Igual que, bueno, lo de las leyes que decías... Habrá que escribir esto, porque realmente lo que se hacía la trastienda, o sea, cómo fue posible que nos consultaran, por ejemplo, a bastantes, algunos estamos aquí, si nos parecía bien o mal ilegalizar a Batasuna, y cómo creo que todos nosotros éramos entusiastas de la legalización, pues estábamos convencidos que eso era vital, no solamente una cuestión de justicia, sino estratégica para derrotar a ETA, como así fue, ¿no? Pero estaban en contra los obispos, bueno, estaban en contra siempre. Los empresarios, la opinión pública en general, incluso recuerdo que gente de los servicios de información de la Guardia Civil, que tan importantes fueron, a mí uno me dijo, eso que propones es, ¿cómo diríamos?, imprudente, porque preferimos que exista un partido político para cazarles así a los terroristas. O sea, hasta ahí llegaba la cosa, esta seguro, ¿no? O sea, que se podrían contar todavía infinidad de cosas que pasaron, y es verdad que lo que hicimos en Bastallá, y no solo en Bastallá, también en otros sitios y antes de Bastallá, pues con el Foro Hermoa, con Denon Artean y los grupos de víctimas que se empezaron a organizar, Covite sobre todo, etcétera, pues cambiaron el punto de vista de los políticos, y lo que no se pudo hacer en el 86, pues fue bastante fácil hacerlo en el 2004, 2002, en fin, en aquellos años, ¿no? Simplemente quería apuntar eso, digo, para que no salga todo el mundo. ¡Qué horror! ¿Cómo hemos dilapidado nuestras vidas? Bueno, nuestras vidas siempre se dilapidan, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? O sea que... No, bien, estoy de acuerdo. Pienso que efectivamente la ilegalización de Batasuna fue el principio del fin operativo de ETA y que luego no hemos estado suficientemente vigilantes. Ellos sí, porque, vamos a ver, hacer mucho mal y mucho delito, y además en grupo, genera una fuerte solidaridad de grupo. Todos ellos tienen un enorme interés en blanquear su pasado y, si pueden, hacer una ley oficial vasca de memoria de lo que sí se puede o no se puede decir. Como tuvieran oportunidad lo harían. No, espero que no lo puedan llegar a hacer porque no. Vamos a ver, va a haber, yo creo que mucha gente que va a ver el documental y que un montón de cosas más, gente joven que está surgiendo y que lo van a impedir. Y efectivamente, igual que en Alemania tardaron 20 años en poder empezar a decirles en su casa ¿por qué no nos habéis hablado de esto? ¿Qué hacíais todos vosotros en esos tiempos? Todo eso va a pasar y hay que ayudarlo. Yo por eso también soy optimista. Y lo cierto es que sí tenemos que
que pensar que 2003 no habría... Esa ilegalización de Batasuna, que fue clave, porque les obligó a desistir. Pero luego fuimos imprudentes porque con la sentencia de cumplimiento del Tribunal Constitucional había una serie de elementos en que se decía puede revertirse la situación. Si se compara y se igualan a las víctimas con los victimarios, se puede revertir la legalización y otra serie de cosas que nadie ha mirado. Y para cuando alguien dijo, oiga, ¿qué ocurre con esto?, ya había sido normalizado y superado. O sea, tenemos que ser exigentes en la calidad democrática de las cosas que hacemos. Y no se ha estado a eso. Y por eso, en estos momentos, tienen la fuerza que tienen. Si hubiéramos estado más vigilantes, que al principio en 2011 estaban más suaves, en 2012 nos habría ido mejor. Pero bueno, ya no nos vale la leche derramada. Pero sí pensar que hay mucho trabajo que se puede hacer y que tiene que ver con el pensamiento intelectual, que tiene que ver con la protesta, que tiene que ver con la reflexión, y pensando en el futuro, y pensando en esa gente joven que está ahí, que necesita que le contemos cosas para que ellos inicien algún camino. Ignacio quiere hablar. Sí, no, habla. Perdonadme, pero no, una cosa más y después ya. Uno de los méritos fundamentales de Basta Ya fue el haber conseguido colocar en el centro del debate político vasco, en el centro de la agenda política, como se dice ahora, el hecho de que el terrorismo era el principal problema que estaba viviendo la sociedad vasca. Cosa que no era así, no ya para las fuerzas políticas ni para las instituciones, ni siquiera para el común de los mortales. Es decir, la gente continuó haciendo su vida. Entonces, es decir, lo que Basta Ya fue capaz es de colocar en el centro del problema político fundamental en este país es el de la constitución de la democracia, el de establecer el marco común de convivencia. Pero eso tuvo la duración que tuvo, porque eso se produce en una sociedad que sigue viviendo, que sigue teniendo el resto de sus problemas, que está estructurada en partidos políticos, es decir, en donde nosotros tenemos capacidad de influencia en la medida en que convencemos a los partidos no nacionalistas fundamentales de esta idea, pero la vida continúa y hay elecciones municipales donde no te estás jugando la seguridad del país, sino donde te juegas quién es el alcalde. Y donde, en fin, los partidos entran en confrontación. Y luego, yo creo que esto es muy importante, el final de ETA se produce también en el marco de una determinada coyuntura política, digamos, lamentable. Es decir, cuando aflora la corrupción generalizada, el mayor desprestigio de los partidos políticos, el debilitamiento de los partidos de ámbito estatal, es decir, que otra vez es en ese juego político general donde ahora tienes que incluir y tal. Y donde además tienes que trabajar, es decir, Basta Ya fue estupendo, extraordinario, pero fue. Es decir, es una experiencia que está ligada a la existencia del terror de ETA. Yo por eso digo que ganamos en lo que era el objetivo que era propio de Basta Ya. Ahora, en fin, en cierto sentido, otra vez estamos en esta situación, para mí, en este panorama político que estamos viviendo, esto ¿qué coño de salida tiene? ¿No? Pero en fin, eso que lo arreglen los que les toca. Yo le voy a preguntar una cosa a Carlos, precisamente. Tú vas arrastrando cosas que no se terminan de solucionar bien por distintas circunstancias y porque nunca las cosas salen como uno pretendía, pero con una gente que sí tiene una estrategia, que es cargarse el régimen constitucional, por un motivo. Ellos no quieren sentirse miserables. Ellos quieren tener la razón. Y, por tanto, tienen que cargarse el régimen constitucional para decir nosotros teníamos razón. Y ese régimen constitucional que se consiguió con tanto esfuerzo era una cosa de poco valor. Y para implantar una especie de populismos plurinacionales y además, pues, si te descuidas, con unas cleptocracias avanzadas más del 3%. Porque también todo eso tiene que ver con algo de lo que está ahora sin resolver. Pero como hemos llegado a una situación
tan dramática como país, también es ese típico momento en que pueden salir nuevas reflexiones y nuevas maneras de hacer frente a, en fin, al deterioro y a la degradación de aquello que nos ha dado mejor tiempo de convivencia entre ciudadanos. Porque la frase final de Fernando en Estrasburgo y todo el discurso de Fernando en Estrasburgo, como está lleno de verdad, sigue siendo útil. Nos negamos a sustituir el estado de los ciudadanos por el estado de las etnias. Y llama etnias a las etnias territoriales o a las etnias de microidentidades, llámale woke o llámale lo que quieras. Y yo le dejo la pregunta a Carlos. No me he enterado muy bien la pregunta, ¿cuál es? Bien, pero bueno, la pregunta es, en este contexto, en una situación tremendamente degradada, algunas de las cosas que no conseguimos resolver porque no éramos Superman hayan quedado, ese intento del mundo de HB a través de los pactos con nosotros nacionalistas desde 2019, hay un ataque, un intento de mutación posiblemente fraudulenta de la Constitución y de cambio de paradigma, o sea, la pelea sigue. Ya. Y siendo un momento tan difícil, pues igual es el momento de empezar unas reflexiones y alimentar a gente joven para que se pongan activos. Y, no sé, te pregunto. Sí, yo tampoco lo sé. Quiero decir que no, pero a ver qué se te ocurre. Lo que estamos es en un momento de, evidentemente, una crisis de sistema así de claro. O sea, la crisis del sistema constitucional, ¿no? Que es un diseño que ha saltado por los aires, porque ya se vio que había muchas ingenuidades, y que resulta que la Constitución no estaba nada mal y todo el mundo estaba muy contento con ella, aunque algunos pensábamos, y tampoco nos hizo caso nadie, hace ya años que había que hacer reformas muy serias que no se quisieron hacer, ¿no? Bien, pero también es posible que los que pensaban beneficiarse de esta crisis del sistema, que ellos han en parte forzado, pero que bueno, ha sido aprovechada por Sánchez y su círculo, y me refiero evidentemente a los independentistas, y también a toda el nuevo comunismo que apareció al hilo de Podemos y que luego, bueno, pues cada vez va bajando más, igual salen de todo esto muy escaldados, porque se ha mezclado por medio vamos a decir, un factor que en una política y en un país además tan tremendamente provinciano como es España en general, y no digamos ya nada a lo nuestro, o sea, que es el ombliguismo más absoluto, por lo visto a nadie le había pasado por la cabeza, que ¿se está usted dando cuenta que estamos en una nueva guerra fría, que la Unión Europea está literalmente asediada en una guerra virtual con Rusia, aunque no se haya estallado como tal guerra, etcétera, etcétera, y que esto va a poner en el punto de mira a todas estas locuras secesionistas, separatistas y tal, que es lo que está ocurriendo, ¿no? A lo que voy. Claro, ¿qué va a pasar? Pues como la verdad es que es mejor no hacer pronósticos, porque como efectivamente nunca pasa lo que uno quiere que pase, ya veremos cómo evoluciona todo esto. También es verdad, un poco al hilo de lo que decía antes Ignacio, que hay transformaciones que quizás se nos olvidan. Por ejemplo, yo tengo que trabajar ahora, porque trabajo en la facultad, con la gente que antes era del mundo de Batasuna, incluso con gente que han sido concejales y alcaldes de HB. Se han dulcificado muchísimo. Pisar moqueta provoca transformaciones asombrosas. El presupuesto tiene más capacidad de persuasión moral que la ética, ¿no? Entonces, muchos en ese sentido te van diciendo, no te preocupes, si aquí nosotros ya nos dimos cuenta que se hicieron cosas muy bárbaras. Bueno, eso no cambia el hecho de que yo, evidentemente, que encima soy el único superviviente de aquella generación, porque era el más joven y ahora soy el más viejo, pues no seamos más que una especie de adornos o de jarrones chinos que están por ahí, no pintamos absolutamente nada, ¿no? Bueno, igual que no pintamos nada en general en la vida pública, ¿no? O sea, no digo yo en mi caso en la universidad, sino, vamos, cualquiera que se dedique a cualquier otro campo de la economía, periodismo, la cultura, etcétera, pues hemos quedado fuera, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar? Lo que dices tú, ¿nuevas reflexiones? Pues claro que aparecerán, ¿cómo va a dejar de haber nuevas reflexiones? Pero creo que le toca también hacerlas a gente nueva. O sea, evidentemente no vamos a ser los de los abuelos aquí a contar nuestra mili otra vez y a hacer algo. Además, esas cosas no funcionan tampoco, no sé. Eso que contabas de esa asociación de esos chicos de Vitoria, eran de la Facultad de Filología, claro, los pobres estaban en la facultad donde están todos los locos, bueno, esa la de periodismo y otros cuantos, ¿no? Claro, les rompieron la cara, pero lo más grave no fue eso, que ya es grave, es que luego hubo una renuncia de la universidad a intervenir y una renuncia en fin, de la justicia a investigar. Como infinidad de casos así, se enterró. Claro, ese es el problema, ¿no? Es decir, como no hay violencia terrorista, pues se pueden permitir burbujas de impunidad. Y claro, eso es la muerte del sistema constitucional y al final la muerte de la democracia, que es en realidad lo que estamos ahora asistiendo. Yo creo que la cosa va a salir bien, pero porque se ha cruzado por medio inesperadamente para mucha gente, esta inesperada asociación, aunque bueno, es conocida desde el año 2017, entre Puigdemont y su pandilla,
en fin, Putin y todo esto, que ha sido recibido en Europa, como tú muy bien podrías contar, porque estás en eso ahora mismo, con absoluto espanto. Porque es tener al enemigo en casa, es el caballo de Troya, de ese eje autocrático que se ha formado. Y entonces, nuestras pequeñas miserias, pues igual no le importan a nadie, es lo que comentaba el otro día Rosa, justamente antes de que fuera a Bruselas, a hablar de todo esto, ¿no? Mira, si vas a explicar lo de los pobres españoles en qué nuevo lío se han metido, te van a mirar con sensación de lástima y de pena, pobre gente, siempre estropeando todo, ¿no? Pero como hables de Putin y tal, verás como todos o todos los del este se van a interesar muchísimo, y así ha sido. Así que eso de las etnias que dices, etcétera, etcétera, el problema es que al final la gente va a tener que elegir. ¿Usted qué quiere? ¿Realmente por qué apuesta? ¿Por la continuación de eso que significa la Unión Europea? Ahí está metido España en la Constitución, en la transición y todo lo demás, o quiere la disgregación y la explosión de todo esto. Al final va a ser una cosa de esto o lo otro, y no hay tercera vía. Bien, he de decir a la ilustre concurrencia, uno, que muchísimas gracias por la presencia, por el trabajo, por el esfuerzo que muchos de vosotros hicisteis, que fue importante, creo que lo hemos podido ver tanto en el documental como en el debate, que hay muchos temas pendientes que les tocan a otros ahora lidiar y resolver, que la pelea por el Estado de Derecho democrático no ocurre solo aquí. Ahora mismo, y precisamente en muchos casos, muy debido a la injerencia extranjera, el intento de disgregación y de romper las sociedades de distintas maneras, porque en la sociedad francesa es de una manera, en Checoslovaquia es de otra, en Chequia es de otra. O sea, hay muchas grietas en la democracia europea y, por tanto, también una reacción para intentar salvar la democracia en los distintos Estados miembros. O sea que va a haber mucha pelea. Bueno, nosotros nuestra parte, desde luego, la hicimos bastante bien, como para estar muy satisfechos. El documental, sobre todo, intenta que pueda servir para gente joven, que pueda servir para gente que está fresca y, por tanto, puede plantearse situaciones y puede aprender algo de la verdad, porque sí que está lleno de verdad todo lo que se ha puesto aquí, y porque los ejemplos de verdad pueden servir para otras situaciones conflictivas que en las sociedades ocurren. No sé, muchas gracias, Justi, Carlos, Ignacio, y a todos vosotros, a todos los participantes en el documental. Lagun representa un poco lo que ha habido de resistencia colectiva frente al intento de imposición de sus ideas y de su política por parte del mundo de ETA, ¿no? Un ataque a una librería es un ataque al pensamiento, un ataque que han ejercido los totalitarios siempre. Y es que no lo podías comentar, porque no se quería hablar de eso. Fue un llamamiento a disputarle a ETA, vamos a decir, la calle. Nos convencimos de que la calle no era de nadie, era de todos. Yo creo que la lucha de la CIA mereció mucho la pena. Tenemos derecho a reivindicar una memoria verdadera y, sobre todo, una necesidad de no olvidar a voluntad lo que se quiera. Fue muy duro, nos persiguieron mucho, mataron a algunos de nuestros amigos en la actividad que nosotros desarrollábamos como grupo ciudadano, pero provocamos, efectivamente, era necesario provocar.